mostrarles a ustedes, ¿no? Recording in progress. Entonces, como les decía, en esta sesión vamos a revisar precisamente lo que es la conducción a la defensiva y cómo hemos incluido en esta gráfica precisamente es algo que tenemos que poner en práctica. Sí, el manejo justamente a la defensiva no viene por añadidura, ¿no? Es un proceso, es una serie de técnicas que usted como conductor o como conductora debe precisamente de seguir en forma segura y cuyo propósito es que se evite las consecuencias fatales dadas por las colisiones, por los atropellos, por los volcamientos o vuelcos también conocido, y toda clase de accidentes viales en los cuales tenga que ver, por supuesto, o incida, o sea, parte precisamente de un vehículo a motor, ¿no? Precisamente como les decía, los datos estadísticos, lamentablemente el factor humano, sea del conductor o sea de un peatón que no conoce sus deberes, precisamente es un altísimo porcentaje aproximado al 80-85% del índice de responsabilidad. Por lo tanto, todo se dirige precisamente hacia la concienciación del el conductor fundamentalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros teníamos que recordar y reconocer que existen lamentablemente dos clases de manejo. El manejo ofensivo, agresivo, peligroso, y por supuesto el manejo defensivo al cual nosotros estamos tratando de inducir el comportamiento de todos y cada uno de ustedes. Además de que suponemos que ustedes deben ya tener un dominio completo de muchas de las maniobras, actitudes o reacciones que deben tomar para precisamente ayudar a la seguridad vial. En ese sentido, justamente tenemos que recordar que dentro del manejo ofensivo existen ciertas conductas que van a afectar a nuestra capacidad de conducir, ¿sí? En esa lógica, nosotros tenemos que manifestar que, por supuesto, depende, lo que dijimos en la sesión anterior, ¿no? El manejar las emociones, manejar los estados mentales y controlarlos, porque estos, aunque no lo creamos, prácticamente son capaces de modificar el estilo del manejo seguro por un manejo inseguro, probablemente exponiéndonos a sufrir un accidente. Entre estos, los más frecuentes y que vamos a hablar ligeramente, ¿no? Sería el exhibicionismo, la temeridad, la negligencia, la cólera, la ligereza, las distracciones, la susceptibilidad, la vanidad y la agresividad, entre otras que podrían suceder, pero básicamente son ellas. El exhibicionismo no se trata más que aquel que trata de demostrar, entre comillas, ¿no? Sus grandes dotes en la conducción de un vehículo, a través de las cuales precisamente quieren llamar la atención de otras personas. Conducen con una sola mano, manejan altas velocidades, hacen ruido con su música, con el pito, con la bocina, entre otras que ustedes también pueden relacionarlos con esta actitud nada positiva. Tenemos como punto la temeridad, que precisamente ser temerario, ustedes ya pueden relacionar el término, es algo relacionado con la audacia, con el atrevimiento, con un riesgo en exceso y con una actitud, por supuesto, en todo momento imprudente. Nosotros podemos hablar de la temeridad en aquellas conductas de jóvenes conductores, y no con ello queremos encasillar, porque inclusive se ha dado esta forma de conducta en aquellos conductores precisamente ya de avanzada edad. ¿Por qué razón? Porque en muchos de los casos, lamentablemente, pese a las campañas de concienciación, pese a las capacitaciones, a la información que nosotros tenemos, precisamente hay algunas personas que, como escuchamos en algún momento, tienen exceso de confianza en su capacidad y hacen caso omiso a las consecuencias
que trae hacia ellos en contra el consumo del alcohol. Por lo tanto, tenemos que encasillar en esta mala conducta, justamente de que vale más perder un minuto en la vida que su vida en un minuto. Sí, puede ser una frase un poco muy trillada, demasiado conocida, pero lo importante es que nosotros cambiemos del dicho, por supuesto, a la práctica. Otra de las conductas que justamente afectan a la conducción y que producen que la misma sea ofensiva es la negligencia. ¿Qué viene a decir la negligencia? Falta de algo, ¿no? Bueno, justamente los conductores son descuidados, son perezosos, no revisan, no se dan el tiempo para precisamente observar todos los componentes y equipos de su vehículo, no justamente se concentran en la conducción y justamente se llevan o se mal guían, esa sería la palabra, con descuido, olvidándose primero de lo fundamental que es el cumplimiento de las normas, leyes y reglamentos establecidos, en este caso para el territorio ecuatoriano, ¿no? Tenemos la cólera, que habla muy mal de un conductor porque se cree que en un inicio no ha sido capaz de controlar sus emociones y probablemente reaccionó de una manera agresiva, resultando esto, por supuesto, muy peligroso para sí y para terceras personas. A veces un conductor colérico que va a prisa, que va enojado, justamente va a percibir la sensación y percepción precisamente de lo que justamente no va a acatar las disposiciones que están en la ley y los reglamentos. Es decir, en términos un poquito más común, se le nubla el conocimiento, se pone su mente en blanco y por determinado momento justamente va a faltar el respeto a su vida y a faltar justamente a todos los derechos de las demás personas que por supuesto comparten la vía con este conductor. La cólera, de hecho, no es nada bueno, puede justamente tener muchos orígenes, una discusión, un malentendido, un mal momento. Recordemos que no todos en la mayoría de tiempo gozamos de la posibilidad de disfrutar de un día 100% positivo, ¿no? Así que aquí viene el tema de saber controlar nuestras emociones, porque justamente la cólera puede ser una reacción de alguna persona con agresividad, ¿no? Inclusive hacia una persona considerada tercera, que ni siquiera tiene nada que ver en la razón de origen que justamente causó estas reacciones, ¿no? Y hablando precisamente de algo que yo siempre les había hecho hincapié y que es muy importante, que probablemente usted esté con un buen estado de salud, su vehículo esté en un buen estado mecánico, pero nos olvidamos por determinado momento que las distracciones son lamentablemente muy perjudiciales en el tema de la conducción. Muchas de las veces está con un celular y recordemos que inclusive para todas las actividades, lamentablemente en los tiempos actuales nosotros vamos demasiado cercanos a este dispositivo, que no es malo, ¿sí? Porque nos trae toda la información de primera mano en instantes, en el preciso momento que estos ocurren, suceden, pero como les he dicho, ¿no? Y hagamos el caso análogo, cuando usted está en sus actividades laborales, obviamente a usted le exigen resultados y le necesitan más concentrado para aquello, ¿no? Requieren que usted se dedique 100% a su jornada laboral y no se diga más acá cuando nosotros inclusive por la cantidad de estímulos y detalles que tenemos que estar pendientes en la conducción, de por sí ya merman las capacidades y sumarle otra adicional cuando usted escucha celular, cuando usted está cambiando de estación de radio, o también cuando usted va con temas o pensamientos que son extraños o externos precisamente a la conducción.
Esto lo va a alejar precisamente de la concentración y aunque crean o no lo crean, por tratarse hasta inclusive fracciones de segundo, es un tiempo totalmente suficiente para que en ese instante se provoque un accidente. No se diga más cuando nosotros tenemos nuestros reflejos ralentizados precisamente por otros temas relacionados con la ingesta del alcohol, drogas, etcétera, ¿no? Entonces, para mantener siempre la atención en el camino, nosotros tenemos que precisamente, ¿qué era importante? Cuando su vehículo esté en movimiento, mantener sus ojos bien abiertos, en movimiento, para que usted tenga precisamente una visión panorámica de lo que está delante, de lo que está a sus costados y de lo que está atrás. ¿Sí? Es muy importante esto. Y también es necesario tener una buena visión de todos los vehículos que van, ¿no? Vehículos a motor, vehículos de tracción humana. Para ello nosotros tenemos que utilizar todos los elementos de los cuales está equipado nuestro vehículo, ¿no? Tener también incluidos son los parabrisas, los cristales, los espejos retrovisores, tanto el interior como los laterales. Y recordemos que tenemos que tratar de evitar, entre otras, por lo menos estas distracciones, ¿no? Escuchar la radio o maniobrar nuestro estéreo, fumar o buscar el encendedor, conversar y, por supuesto, usted va a conversar y va a mirar directamente a su interlocutor, olvidándose de mirar hacia adelante, ¿no? Contemplar el paisaje, ¿no? Yo creo que si es novedoso, es importante cuando conocemos un lugar, llegamos a ese lugar por primera vez, pero bajo ninguna circunstancia tenemos que descuidarnos. ¿Qué tal un peatón? ¿O qué tal si por la vía que vamos circulando tenemos que hacer las respectivas paradas y nosotros no lo hacemos, no conocemos bien todavía el paisaje urbano de ese lugar, así que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Habrá tiempo para un recuerdo, una fotografía, una vivencia, por lo tanto, cuando hay que conducir, hay que dedicarnos 100% nuestra atención. Evite pensar también en situaciones que son distintas a lo que es la conducción. Evite textear y usar el celular. Evite comer o beber también. ¿Por qué? Si usted come o bebe, una de sus manos ya no está controlando el volante, ¿no? O una de sus manos no va a tener la posibilidad de alcanzar a la palanca de cambios. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que por ello se trata y se induce a que tratemos de evitar. Y por no hablar mal de las señoritas, obvio, se les entiende mucho, mucho, mucho. Evite también maquillarse mientras esté conduciendo, ¿no? A veces, recuerden que nuestro ritmo de vida, perdón, es tan estresante, tan rápido, se mueve el mundo y algunas damitas a veces ya llegan con tiempo justo a sus actividades y deciden maquillarse, ¿no? Eso, aparte de considerarse una habilidad, es un acto también de imprudencia que está enmarcada dentro de las situaciones que precisamente tenemos que evitar. Otro de las conductas, perdón, que justamente afectan a la conducción y la pueden convertir en una conducción ofensiva, es precisamente la ligereza, ¿no? El conductor ligero o una persona que toma las cosas a la ligera no distingue lo que puede pasar en su entorno, en ese sentido del conductor, para hablar con un poquito más de propiedad y relación al tema. El conductor precisamente no va a distinguir las variantes que se producen en la carretera de un momento a otro. Y a veces, cuando conducimos sobre una misma carretera, vía, camino, calle, probablemente lo hacemos de manera automática, cuando podría justamente haber algún obstáculo, alguna circunstancia que ha cambiado precisamente en el entorno. Por lo tanto, siempre es importante que se adapte al medio, ¿sí? Porque puede ser la misma ruta, como les digo, pero muchas de estas acciones que son realizadas con manera rutinaria
precisamente van a brindarnos una excesiva confianza que es algo irreal de la percepción de la realidad y del entorno que tenemos. Otra de las conductas sería la vanidad, ¿no? Esta actitud justamente se distingue o raya, lamentablemente es un grandísimo defecto en el sentido de que nosotros muchas de las ocasiones, porque una cosa es calificar, observar y anticiparnos a la manera de conducir de los demás, ¿sí? Que eso es previsible y es recomendable para un conductor, para saber qué maniobras debe realizar. Pero hay algunos que sobrepasamos ese límite y justamente miramos con desprecio a los demás conductores y lo criticamos, ¿no? En ese sentido, tenemos que también admitir el comportamiento de los otros conductores de vehículos o el comportamiento del resto de los usuarios de las vías y justamente algunas personas que suponen que el mundo es perfecto, que no hay personas con defectos, justamente tienden a irritarse con alguien, ¿sí? Así que hay que tener muchísimo cuidado. El tema de la susceptibilidad guardaría un poquito relación con lo anterior. ¿Por qué? Porque un conductor susceptible va a ser delicado, irritable y justamente llega a molestarse por cualquier causa y va a reaccionar de manera agresiva. Y precisamente la agresividad es un estado mental muy peligroso al cual hay que guardarle muchísimo cuidado, porque un conductor agresivo es precisamente aquel que, entre otras maniobras, ¿no? Puede realizar señales obscenas, puede gritar, insultar a los demás, va a abusar del uso de su pito ante la mínima provocación, ¿no? Va a rebasar por la derecha, va a hacer giros, cambios, carriles de adelantamiento sin señalizar, ¿sí? Sin ser previsible. Entonces es muy importante que nosotros durante la conducción tratemos de evitar el encuentro o una disputa con este tipo de conductores y mejor dejarlos pasar. Y si de pronto probablemente nosotros estemos en ese posible escenario, controlar un poquito las emociones, ¿no? Eso nos ayudaría bastante. Ahora bien, hablando en sí un poquito más a profundidad de lo que es la conducción a la defensiva, justamente es como ustedes pueden leer en la ficha. Es buscar anticiparse a las situaciones de riesgo y también exceder un poco. ¿En qué sentido hablamos de esto? El conductor defensivo es aquel que tiene precisamente conciencia de que si guarda cuidado con el comportamiento de los demás conductores, siempre va a estar protegiéndose, en primer lugar, a sí mismo y a los demás, ¿no? Entonces, acá hay que precisamente tener en consideración que la conducción a la defensiva también, y eso, no sé si ustedes habrán visto el tema de la conducción efectiva, la conducción eficiente, conducción eficaz, justamente guarda relación con el tema de los términos de economía y de seguridad, ¿no? Que justamente nosotros tenemos que tener en consideración, por cuanto es importante que usted como conductor, propietario de su vehículo, esté precisamente enfocado en conservar el mismo, en brindarle un mantenimiento adecuado, ¿sí? ¿Dónde está esta planilla o este manual de mantenimiento? Justamente en el manual del propietario que yo les estaba manifestando en alguna ocasión, y justamente hay que realizar las verificaciones que se indique de parte del fabricante, mantener un rígido control en las mismas para que justamente sean detectadas antes de, como decíamos en un inicio, ¿no? Conducción a la defensiva, minimizar en la medida de lo posible los efectos de los accidentes de tránsito. Y con esta actitud nosotros precisamente estamos logrando hacer este objetivo. Hay una situación respecto de lo que son, o justamente intente usted planificar el recorrido con anticipación. Siempre elija el tiempo, justamente salga con antelación de su lugar de origen para no tener ningún inconveniente con el trayecto
verifique también el tema del consumo del combustible, ¿sí? Revise cómo están los sistemas, compruebe cómo está el desempeño de su motor, entre algunas situaciones, ¿no? Y fundamentalmente hay una cosita que también no está por demás decirlo, ¿no? El elemento que tenía contacto entre el vehículo y la calzada, los neumáticos, ¿verdad? Estos principalmente tienen que contar con una buena condición, ¿no? Verificar cómo está siendo desgastado, verificar si existe fricción, de verificar de pronto su presión, verificar inclusive la temperatura, ¿no? Así que hay que guardar muchísimo cuidado. ¿Por qué hablo de esto? Porque justamente hablando de los equipamientos que tiene su vehículo, entre ellos la suspensión a la dirección de sí alineada, justamente va a aumentar la fricción con el piso, y por lo tanto es importante tener un mantenimiento cuidadoso del vehículo para estas situaciones, ¿no? Bueno, ustedes lo verán un poco más a profundidad en lo que es mecánica. Obviamente en el tema de la conducción, recordemos, nosotros somos quienes maniobramos, hacemos los cambios de marchas y por lo tanto el correcto uso de la caja de velocidades va a ser muy determinante para lo que les decía anteriormente, ¿no? La economía, el menor consumo de combustible, mayor vida útil de los componentes de su vehículo y lo que siempre se busca, ¿no? Un óptimo desempeño del mismo. Por ejemplo, diferenciar y circular a las velocidades más apropiadas de acuerdo al tipo de vehículo, de acuerdo al lugar en el que se encuentre y conociendo también las bondades y limitaciones de nuestro automotor, ¿sí? Esto, por ejemplo, en uno de los casos, ¿no? Recuerden que ustedes también deberían revisar todo lo que guarda relación con el sistema de frenos como seguridad básica. Por lo tanto, hablando del sistema de frenos, un uso correcto del mismo, hay que comprobar si está en perfectas condiciones operacionales, ¿no? Justamente estos van a funcionar de manera hidráulica. Recuerden que no todos cuentan con el sistema ABS, se van a bloquear las ruedas ante una maniobra sorpresiva. Hay que verificar cómo está funcionando nuestro sistema de freno de estacionamiento o freno de mano. Recordemos que las frenadas bruscas no es una maniobra tan favorable porque puede haber arrastre de los neumáticos, eh, no bombear lo que es el pedal de freno, ¿no? No abusar de lo que es el uso del freno. Recordemos eso también que estaba en una información previa que nosotros nos permitimos justamente compartirles con ustedes y por supuesto tener en consideración también algunos detalles justamente relacionados con el tema justamente de lo que debe realizar el conductor con los elementos que tiene en su entorno. Y explicando un poquito mejor esto, nosotros tenemos que llegar con la mejor información hacia todos ustedes. Imaginémonos más precisamente ¿qué va a realizar usted respecto con un conductor de un vehículo que va delante suyo? Procedimientos básicos para estas técnicas. Debe estar alerta y mantener una distancia prudente con el vehículo de adelante, ¿no? ¿Cuánto era? La suficiente para poder justamente mirar las ruedas traseras en ciudad y la regla de los 3 segundos en carreteras, ¿no? Anticiparse a los acontecimientos, observando siempre un poquito más allá, no solamente del vehículo que va delante suyo, sino varios vehículos más allá, previniendo situaciones que pueden hacerlo detener repentinamente, que justamente puedan llevarle a usted a hacer maniobras en un extremo. Cuando las condiciones justamente sean desfavorables, usted tome como precaución un aumento de la distancia respecto de seguimiento, estamos hablando, ¿no? Respecto del vehículo que va delante suyo. ¿Sí? Recuerde también cómo puede usted reaccionar o maniobrar respecto con el conductor que viene detrás suyo, ¿no?
Hay una regla que es muy básica para la conducción a la defensiva con relación a aquellos vehículos que vienen detrás nuestro, obviamente maniobrados por sus conductores, posesionarnos correctamente, perdón, el apoyacabezas, ¿sí? Para evitar precisamente si se diera un impacto por alcance, que se suceda precisamente el efecto del látigo, ¿no? Es muy importante esto. Recuerden también utilizar el cinturón de seguridad y por supuesto, usted tiene que ser previsible para este conductor que viene por la parte de atrás. Demuestre sus intenciones, déle condiciones para que el conductor justamente adecue su conducta al ritmo que usted está llevando. ¿Cómo? Con los indicadores de giro, la luz de freno, señalizaciones, disminuir la velocidad y detenerse suavemente, no de manera repentina. Y cuando tenga justo un vehículo a un costado también, porque esto es muy importante, disminuya la velocidad y facilite que éste realice la maniobra del adelantamiento. Aumente también la distancia con el vehículo que va delante suyo, disminuya la velocidad para que a través de ello le brindemos parte de cortesía, colaborando de manera para que este conductor que está haciendo el adelantamiento pueda ocupar su lugar en el carril, ¿no? Como les decía, cuando usted está siendo adelantado o sobrepasado por otro vehículo, tiene que ayudarle al conductor justamente para que haga aquello. Quédese detrás, no acelere. Hay algunos conductores que sí hemos visto que cuando vamos haciendo el adelantamiento, como que se ven superados y no sé cuál es el complejo o la idea que tienen, empiezan a acelerar. Eso es una maniobra muy peligrosa, ¿no? Es mejor quedarnos atrás, ya fuimos superados, tendremos nuestro tiempo y oportunidad para poder hacer precisamente esta maniobra, pero tampoco tenemos que ir compitiendo por las calles o por las vías. También para ayudarnos en parte, y debemos hacerlo, siempre observar por aquellos puntos ciegos, nosotros precisamente movernos hacia la derecha lo más que podamos para que esta situación no tenga ninguna novedad o sobresalto. Recordemos también qué debemos hacer ante los conductores que vienen en sentido contrario. Imaginemos que estamos en una carretera. Este vehículo que viene en sentido contrario viene precisamente haciendo la maniobra del adelantamiento, ¿no? ¿Qué significa esto? Vamos nosotros a disminuir la velocidad de la misma manera para permitir que este vehículo que está haciendo el adelantamiento justamente retorne su carril original, tomemos nuestra derecha, dejando el espacio necesario para que este avance de ser posible, ¿no? Nosotros no tenemos precisamente que tratar de competir con ningún otro conductor, con ningún otro usuario de las vías. Recordemos que hay que atenuar en la medida de lo posible situaciones de peligro y esta es una de aquellas, ¿no? De reacciones basadas en los términos de la cortesía para que justamente pongan a prueba la habilidad del conductor y justamente qué maniobras ustedes pueden realizarlas de manera simultánea, ¿no? En resumen, lo que decimos con estos temas es que precisamente el conductor del vehículo es el principal responsable por su propia seguridad, la del vehículo y la de terceros. Justamente usted como conductor o como conductora va a convertirse en el único actor que puede evitar realmente condiciones de peligro e inseguridad. Por lo tanto, como conductor es fundamentalísimo que usted se encuentre en perfectas condiciones físicas, de salud y psicológicas mientras esté conduciendo un vehículo. ¿Para qué? Para que pueda justamente desempeñar esta función, esta tarea, este ejercicio, esta profesión de la mejor manera posible y con una mayor cantidad o nivel de seguridad. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, nosotros ya hablamos del estado físico, salud y psicológica que debe ser óptimo en el conductor. Y por lo tanto,
Habíamos hablado que había también influencia de situaciones externas que iban a modificar el desempeño del conductor. Por lo tanto, si usted tiene o percibe síntomas, señales de que está fatigado, de que tiene sueño o de que está estresado, de que probablemente percibe deficiencias visuales y auditivas y que por supuesto, lamentablemente, a pesar de haberles recomendado, consumió alcohol, tenga en cuenta las siguientes precauciones y previsiones. Sí, respecto de la fatiga, no todos los cuerpos, no todas las personas tienen la capacidad de resistencia, digámoslo así, o no tienen el mismo límite para responder ante estos efectos. Por lo tanto, no hay que llevar a su cuerpo, a su humanidad, al límite, al extremo. ¿Por qué? Porque muchas de las respuestas de los músculos, de los miembros superiores e inferiores, van a disminuir a medida que va pasando el tiempo. Por lo tanto, van a disminuir la posibilidad de que usted responda ante eventuales y posibles, y creo que más que probables, condiciones de emergencias. Si usted se siente cansado o cansada, lo ideal es que precisamente programe una interrupción de su viaje, obviamente en un lugar seguro, para poder relajar sus músculos. No lleve al límite, como les digo, sus capacidades de respuesta. Puede ser muy peligroso. Si usted percibe o está en condiciones de sueño, invadido este estado, usted también necesita el descanso después de estar demasiado tiempo despierto, después de un periodo prolongado de atención concentrada, llegó al límite, por lo tanto, tratar de mantenerse despierto de manera natural por algún tiempo no va a ser recomendable. ¿Por qué? Porque va a comenzar a disminuir la rapidez de respuesta. Y recordábamos esto, ¿no? Y recordemos esto. Mientras más frescos sean los reflejos, mientras más oportuna sea su capacidad de respuesta, mejor manera de enfrentar las emergencias. Entonces, esto tiene una relación no tan muy positiva porque su capacidad de conducir se va a ver perjudicada, va a empeorar porque usted va a tener que hacer demasiado esfuerzo para estar despierto y podría suceder que en casos extremos se duerma al volante. Y no sé si ustedes han escuchado lo que es la muerte solitaria, ¿no? Es justamente cuando va manejando solo por largo periodo de tiempo, microsueños, sueños, se adormece al volante y se fue a otro mundo, a otra dimensión. Por lo tanto, de atención a lo que su cerebro, a que su cuerpo, como señales de alerta, le está entregando. No lleve a su cuerpo, como les digo, al límite. Antes de llegar al límite, por el contrario, usted procure realizar un reposo adecuado, sea durante el viaje, sea antes del viaje. Si el viaje es demasiado largo y usted cree que tiene la posibilidad de pernoctar, de descansar en un sitio con total seguridad, hágalo. Es preferible perder entre comillas, perder tiempo, pero usted está ganando porque le está brindando a su organismo el tiempo necesario que requiere de descanso. Sí, adicionalmente de que usted, suponemos obviamente, porque esto ya sería en caso de un, entre comillas, olvido que haya tenido, no planificó su viaje, ¿no? Las horas que usted tuvo previstas para su recorrido, no las planificó y pasó lo que tenemos aquí en la imagen, ¿no? Otro de los aspectos justamente que nos van a afectar en el desempeño son los que guardan relación con el estrés. Es una reacción del organismo ante una acción que puede representar condiciones de peligro o de tensión, que es una suma de otros, ¿no? No sé si ustedes han escuchado también del síndrome del conductor quemado o el burnout, justamente por las largas jornadas que está detrás de un volante conduciendo mucho tiempo expuesto a situaciones de peligro,
o presionado también por factores tanto personales como laborales o profesionales. Por lo tanto, está sin quererlo, pero ya has dado la naturaleza de las circunstancias en un permanente estado de estrés con ciertos síntomas como los anteriormente dichos, ¿no? Fatiga, sueño irregular, nerviosismo, impaciencia, agresividad misma y también aparición de ciertas dolencias corporales, ¿sí? En cambio, si usted cuida su organismo, lleva una vida personal más organizada, va a ser mucho más fácil combatir el estrés, ¿no? No decimos que tenemos que desconectarnos, desvincularnos con nuestras actividades cotidianas, pero sí dar el tiempo necesario y la prioridad que todas y cada una de estas tienen. Procure agendar una cita, procure dividir su tiempo para que justamente las horas de trabajo tengan como contrapeso las horas de placer, de disfrute, de goce, de relajación, para compensar las tensiones que provoca el manejo en la carretera, ¿no? Justamente usted preocúpese cuando en el manejo percibe que tiene ciertas deficiencias tanto visuales y auditivas. Recordemos que estar permanentemente con esta atención de mirar adelante, atrás, a los costados, a través de este tiempo que está, su capacidad visual se va a ver disminuida. Por lo tanto, es un proceso lento. Usted con el tiempo solamente va a percibir cuando va a ser sometido a un examen médico especializado, ¿no? Muchas ocasiones para renovación de licencia, para ingreso a una institución, es importante un chequeo médico íntegro y ahí podría darse la posibilidad de que se le detecte o se le determine alguna de estas falencias o deficiencias que justamente ya se van presentando, ¿no? Recordemos que cuando estamos al volante, una perfecta visión es un requisito fundamental que nos va a dar seguridad. Y por supuesto, también audición, que justamente se va a ver afectada a razón de qué? De esta contaminación auditiva que hay en las ciudades, en las carreteras, ¿no? Dentro y fuera también del vehículo, justamente disminuyendo su capacidad para comunicarse con el ambiente a su alrededor. Háganse los respectivos chequeos. Y finalmente, ¿no? Evite la ingesta del alcohol. No, totalmente creo que no hay un balance en el decir, una copita está bien, ¿no? O cierta cantidad de alcohol concentrado en una proporción de sangre está bien. Yo creo que no, porque si usted ingiere alcohol, el cerebro comienza a perder la capacidad de respuesta y de coordinación. Va a disminuir la capacidad de reacción al volante, ¿sí? ¿Y qué decir si usted prácticamente ya no midió los límites? Eh, ¿Por qué? Porque recordemos que el alcohol es una sustancia, droga a la final, que inicialmente estimula al cerebro, nos da esta sensación de alegría, de confianza, de fuerza, nos desinhibe, cosas que probablemente nosotros, si estuviéramos en nuestro estado habitual, seríamos incapaces de realizarlo, ¿no? Por lo tanto, disminuye nuestra capacidad de raciocinio, perdemos la capacidad de percibir lo que está a nuestro alrededor, perdemos la noción de distancias, de direcciones, nos ubicamos y lo que es peor, nuestro cuerpo no controla sus movimientos. Y otra cosa también, la resaca, chuchaqui o como quisiéramos llamarle también, justamente no es que ya a la mañana siguiente usted se levanta, desaparece. El alcohol tiene, tiene la posibilidad de permanecer a través del proceso metabólico por lo menos 24 años, perdón, 24 horas dentro de su organismo hasta que se proceda el respectivo metabolismo, ¿sí? Y recordemos que también la ingesta del alcohol es o ha sido causante y será con toda seguridad causante de muchas muertes de accidentes de tránsito, por lo menos suya, por lo menos de su acompañante, por lo menos del otro conductor,
o de un peatón. Así que hay que guardar muchísimo cuidado. Queremos que eso suceda, queremos ver estar envueltos en algún proceso engorroso de juicios, de demandas, de problemas, de preocupaciones. Pues no, no. Recordemos que que el alcohol es, como les decía, una droga depresora del organismo, ¿sí? Su capacidad de elegir la situación va a disminuir. El alcohol afecta las inhibiciones. Las personas en estado de embriaguez piensan y hacen cosas que normalmente no lo hacen. Así que mucho cuidado con este pequeño, gran detalle, ¿no? Adicionalmente a esto, y para tratar de llegar a terminar el tema que estaba previsto para esta sesión, nosotros dentro del manejo defensivo tenemos que decir que hay, o que se trata precisamente de una estrategia que tiene objetivo de reducir la incidencia de los accidentes de tránsito y el impacto. ¿Qué es el manejo defensivo? Es una estrategia de conducción que consiste precisamente en conducir estando atento a los errores de los otros conductores para poder usted anticiparse y tomar acciones que eviten algún accidente. Como hemos colocado acá, principios para evitar accidentes. Conocer y advertir el peligro, ¿no? El riesgo. Aprender la defensa y, por supuesto, actuar oportunamente. ¿Cómo nosotros aplicamos esto cada vez, no? Recordemos que en muchas ocasiones los conductores pasan, cada vez más tiempo en el tránsito y, por supuesto, estos estimulantes de estrés, de aburrimiento, de rutina, van a hacer mella en algún momento. Por lo tanto, es importante por lo menos tener en cuenta los siguientes aspectos, ¿no? Basados en la observación, en anticipación y en una separación por tema de seguridad. Siempre esté en conocimiento de lo que usted está realizando. Ponga atención a las acciones de los otros conductores, sobre todo a sus errores, y nunca asuma que los demás conductores lo hacen como usted o como yo o como sus instructores. ¿Estamos claros? Es decir, hay que asumir que estos están equivocados en ciertas maniobras. Sea precavido. Para los conductores existen muchos tipos de distracciones en el camino y nosotros no sabemos cuál puede provocar un frenado inesperado, un cambio de carril brusco. Por eso siempre debe mantener la distancia de seguridad, por lo menos le permita ver las llantas traseras del vehículo de adelante, ¿no? Sea predecible, algo que les habíamos hecho hincapié en la anterioridad, porque esta regla puede parecer aparentemente muy simple, ¿no? Recuerde que si usted maneja, conduce de forma predecible, ¿qué va a permitir? Que los otros conductores van a saber cuál es su movimiento, ¿no? Y por lo tanto, nos mantendrá eso en primer lugar, en primera persona, a nosotros y al resto de los usuarios. Siempre señalice las maniobras, recordemos, reglas de seguridad para la circulación, así como todos los dispositivos que le permitan hacer conocer a los demás usuarios cuáles son sus intenciones en la circulación. Tome decisiones, recuerde que nuestras decisiones detrás del volante son inclusive en fracciones de segundos. Si usted mantiene una distancia prudente, le va a dar el margen de tiempo y de distancia, por supuesto, vale la redundancia, en el que podrá reaccionar de acuerdo con los movimientos de otro conductor y evitar un choque. Tenga mucho cuidado con los puntos ciegos. Cuando usted está circulando detrás de un camión, de un autobús, nunca se coloque en el punto ciego de estos, porque justamente no van a ser observados por estos conductores de estos vehículos grandes. Igual, la misma recomendación cuando conduzca una bicicleta, una motocicleta, en relación con un automóvil liviano, podríamos decir. No olvide nunca revisar lo que es su vehículo. Procure tenerlo así como usted circula, en buenas condiciones físicas, mentales, psicológicas, en buena condición mecánica. ¿Por qué? Porque podría pasar un percance
y sus sistemas o equipamientos no estarán funcionando bien. Por ejemplo, el fallo del sistema de frenos, ¿sí? Hago una revisión periódica, que eso le corresponde a usted como buen conductor, de los niveles de los fluidos, de la presión de los neumáticos, luces, sistema eléctrico, limpia parabrisas, etcétera. El objetivo básicamente de la conducción a la defensiva es lo que nosotros nos resumimos prácticamente en la previsión, ¿no? En la prevención, aplicar técnicas y conocimientos para prevenir accidentes viales e inclusive infracciones de tránsito, y también busca el manejo defensivo, que se modifiquen, que vayan habiendo cambios en las conductas y actitudes detrás del volante, ¿no? Para conducir de una manera, lo que les dije en un inicio, ¿no? Primero, que sea segura. Segundo, que se maneje con responsabilidad y, por supuesto, apegado a lo que es el marco legal vigente. Cuando usted aplica el manejo defensivo, va a reducir notoriamente lo que es la siniestralidad por accidentes viales, y vamos a ayudar a proteger la vida de los demás. Proteger la vida, por si acaso, no es letra muerta, viene o tiene su razón justamente como un valor fundamental. ¿Por qué razón? Si usted tiene o conduce con fatiga, es muy expuesto a las distracciones, tiene muy poca visibilidad, es un acto inseguro como conductor, ¿no? El manejo peligroso también. Las condiciones adversas en las cuales son imprevistas, desvíos, temas climatológicos, etcétera, son aquellas a las cuales tiene que apegarse y acogerse siempre para tener o propender a la conducción a la defensiva. En resumen, señores y señoritas, el conductor defensivo tiene conciencia que cuando guarda cuidado con los demás conductores, va a protegerse a sí mismo y a los demás conductores para que enmienden o corrijan sus errores. Hay muchas claves también para conducir de manera a la defensiva, que sí quisiera hacerlo brevemente, ¿sí? Por tema de tiempo, y en resumen, ¿no? Siempre observe lo que ocurre a su alrededor. Tenga una mirada panorámica, no basta con ver lo que ocurre delante del vehículo a través de los parabrisas, también debe saber lo que sucede a su alrededor y atrás con los retrovisores. No pierda el control de lo que tiene en su entorno. Repito, observe todo lo que ocurre a su alrededor. Otra, es importante saber anticiparse. Si usted conduce más despacio, tiene, por supuesto, una mejor visión, tiene más tiempo para maniobrar o reaccionar a tiempo ante posibles imprevistos. Desconfíe, no dé por hecho que el resto de conductores, como les dije, conducen como usted, perfectamente, como su instructor, ¿no? En cualquier momento un conductor puede saltarse un disco de pare, puede no ceder el paso, puede cruzarse un semáforo en rojo, ¿sí? Tenga una separación suficiente, tanto con los vehículos de adelante como de atrás. Conozca su vehículo, para qué sirve cada uno de los sistemas que está equipado. Conozca técnicas de conducción que le van a permitir, y eso ya lo veremos también en una sesión a posterior con mayor ampliación, imprevistos, ¿no? Emergencias en la conducción, el aquaplaning o charcos también, relacionados con la presencia de lluvia en la calzada, la conducción con fallo de frenos. No ingiera ni consuma nada que pueda afectar a sus sentidos, ¿no? El alcohol, drogas, que son prácticamente y básicamente fármacos con efectos secundarios, ¿no? Es decir, tampoco se automedique. Si usted se va a tomar algún medicamento, siempre consulte con su médico de cabecera para ver qué es lo que le recomiende. Recuerde que hay algunas medicinas que están contraindicadas para que usted se ponga detrás del volante. De hecho, en su presentación mismo viene
no puede o afecta a la conducción y operación de maquinarias, algo así, es lo que viene como advertencia en cada uno de esos medicamentos. Y por supuesto, lo más importante, ¿no? Que como les dije, no están ahí para adorno, para ver si yo puedo o quiero o deseo cumplirlas. Respete siempre las normas de las señales de tránsito, evite las distracciones, mantenga siempre sus dos manos sobre el volante para que justamente las maniobras de sobreviraje o de subviraje no representen un factor sorpresivo en el momento que usted está en el mismo, ¿no? Recuerde, como observación final, justamente usted necesita saber que es una actividad que implica dos comportamientos. Anticipar las acciones de los otros conductores y aplicar las técnicas aquí manifestadas con el correcto manejo según las condiciones que se le presenten. Adaptarse a todas y cada una de las condiciones que usted tiene en el entorno y que de esa manera le permitan precisamente de accionar de mejor manera.